Rema TV y Ministerio Ebenecer presentan el Retiro Internacional de Verano para Pastores 2024, Año de la Recompensa. Las velas se abren ya y cantos de liberación son los que me rodearán. Al shofar del jubileo las cadenas se abren ya. El triste tiene vino, el ansioso tiene paz, pues hoy ha llegado tu libertad. El cansado tiene fuerzas, el enfermo sanidad, el pecador se arrepiente y limpio queda ya. ¡Aleluya! Levanta tus pies y alábale. ¡Aleluya! Con júbilo para ti, Señor. Mi Padre, Yo estoy contento porque yo tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. vamos? Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Y camino al cielo yo voy. y yo tengo Gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, y camino al cielo yo voy. yo tengo Gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, y camino al cielo yo tus pies, voy. iglesia. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Hey! ¡Sí, Señor! ¿Quién vive? Y a su nombre. Y Ebenecer en victoria. Sí, Señor. La publicó el júbilo. Señor. Llevando el arca del pacto, llevando el arca del pacto, con júbilo yo celebraré. Llevando el arca del pacto y proclamando tu nombre, con salterio y arpa, alzo mi voz con alegría. Llevando el arca del pacto, llevando el arca del pacto, con júbilo yo celebraré. Llevando el arca del pacto y proclamando tu nombre, y con pandero y danza, alzo mi voz con alegría. Yo danzaré, Celebraré, y con todas mis fuerzas. yo saltaré, Yo saltaré, y gritaré, y con todas mis fuerzas. yo danzaré, Yo danzaré, celebraré, y con todas mis fuerzas. yo saltaré, Yo saltaré, y gritaré, con todas mis fuerzas. Señor. Aleluya. Y conmigo. Abrió el mar, abre el Jordán, y a
sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos Díselo fuerte. abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos Él destruyó. ¡Victoria! ¡Sí, Señor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, Señor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hay victoria en la casa! ¡Aleluya! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, Señor! ¡Oh! Una vez más, dile. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. ¡Sí, Señor! ¡Hey, hey! Le puedes danzar con gozo al Rey de Reyes. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aleluya! Señor, alábalo. Sí, Señor. A ti la honra. Grito de júbilo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar su lugar, por favor. Perdone, esto es muy urgente. Solo necesitamos que la pastora Madaí de González, si puede ir aquí al anexo A al fondo en primeros auxilios, por favor, que es urgente. Bien, ha llegado el momento de la administración de ofrendas y para este tiempo nuestro apóstol Sergio ha invitado al pastor Álvaro Ponce de la iglesia Ebenezer Island Empire. Perdona que no te lo pronuncié bien, pero ahí estamos, de California. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Aquí no me veo, ¿verdad? Me voy a poner aquí un poquito. Es que no lo veo yo a usted. Gracias a Dios por el privilegio y merecido, como bien decía el otro hermano también, que no tengo el gusto de conocer su nombre, pero sé que somos consiervos y también por el privilegio que el apóstol nos da. Yo quisiera leer con usted este pasaje. Hermano, entiendo que habemos varios ministros y recientemente estaba leyendo este pasaje que me siempre, ¿cómo puedo decir? Siempre que desde que uno viene a Cristo, uno empieza a abrir los ojos, empieza a tomar sentido el sentarnos aquí a veces por horas. Bueno, yo fui cristiano toda mi vida, pues en el sentido que iba a la iglesia con mi papá y tenía muchas repeticiones que no entendía. Sabía levantar la mano, sabía decirle a los hermanos, Dios le bendiga, hermano. Sabía decirle que la papa de con usted, hermano. Sabía cantar mis coritos, pero uno no entiende, ¿verdad?, lo que está haciendo hasta que de repente Dios lo encuentra y entonces uno empieza a darle sentido a lo que hace. Y recuerdo que una de las cosas que más, hermano, pues me apegó no solo a Cristo, sino a la casa donde pertenecíamos ya, es que casi todo lo que hacemos, pues, diría yo todo lo que hacemos, por lo menos hasta donde yo entiendo, tenemos un respaldo de la palabra. Y entonces a mí me gustaba mucho, hace mucho tiempo recuerdo que el apóstol decía, tenemos que ministrar al pueblo cómo dar la ofrenda. Y fíjense, yo leía este pasaje, que se lo quiero leer acá, porque cuando yo lo leía, pues se me abrieron los ojos, me golpeó para tener fuerza a la hora de ministrar, a la hora de el por qué tomamos este tiempecito, ¿verdad? No para sacarle el dinero a la gente, ¿verdad? No para que si traía 10, como decía una hermana la pasada, que el que traía 10 ahora que saque uno de Hacienda, de ninguna manera, sino que mire, usted que ya trajo su ofrenda, porque la Biblia dice que cada quien dio como propuso en su corazón.
Seguramente usted ya apartó lo que le va a traer al Señor, le va a poner, como haciendo una sopita, le va a poner amor, santidad, nos dijo el pastor, ¿verdad? Hay que ponerle fe y todo, pero mire lo que dice esto en cuanto a lo ministerial. Romanos 15, 16, dice el apóstol Pablo hablando, dice de ser embajador. Esta palabra embajador en el original es liturgeos o liturgos. Dice de ser embajador de Cristo Jesús entre las naciones, es decir, como si fuera un sacerdote que anuncia el mensaje divino, oiga, de salvación, a fin de que todos los pueblos presenten a Dios una ofrenda agradable, consagrada al Espíritu Santo. Cuando yo leí esto, primero me pegó que esta palabra aquí donde dice, en la Biblia de las Américas dice de ser ministro, no es diáconos, sino es liturgos. Y el liturgo viene, hermano, viene una palabra que significa mantener el orden, cuidar el orden, la forma de hacer un culto, un servicio, fíjese. Y entonces decía, Señor, qué tremendo que es nuestra responsabilidad como sacerdotes, como ministros, como embajadores, que le enseñemos a la gente no a cuánto dar, sino a cómo dar, para que la ofrenda, mire cuál es la visión de este tiempo, que cuando usted presente la ofrenda sea una ofrenda agradable a Dios. Y entonces esto me preocupa. Usted ya tiene su ofrenda, ¿verdad? Y esto me preocupa porque entonces podemos dar una ofrenda que no sea agradable. Y se requiere que haya un ministro, que haya un liturgo que dirija la ofrenda, que le dé forma, que le dé orden, que le dé modo para que a la hora de presentarnos nosotros delante del alfolí lo hagamos de una manera agradable. Así que levante su ofrenda ahí en su mano. Y usted, ministro, mucho más que todos los fines de semana estamos ahí enseñándole al pueblo, haciendo este trabajo de liturgia. Pero si tu pueblo trajiste tu ofrenda también, levanta tu ofrenda, tu diezmo, lo que sea que le hayas traído al Señor, y pon tu amor en ella, pon tu confianza en el Señor, pon tu fe en el Señor. Hazlo de una manera agradable y digámosle al Señor, Señor, que sea una ofrenda agradable, santificada por tu Espíritu Santo. No porque nosotros tengamos mucho, no porque nosotros, Señor, traigamos algo que te impresione, sino porque de lo que te damos, de lo que nos ha puesto en la mano. Y lo que queremos es que esta ofrenda suba como un perfume agradable. Señor, yo te pido que nos hagas ministros, embajadores, que sepan desarrollar, Señor, este trabajo que nos mandaste a hacer, para que la ofrenda que tu pueblo ofrece, todo lo que tu pueblo trae, sea como un olor fragante delante de ti, santificada por el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, que este entendimiento venga, se marque en nosotros, y así con esa misma revelación, con esa misma fe, podamos, Señor, también bendecir a los nuestros. En el nombre de Jesús, recibe esta ofrenda. Te damos la gloria, la honra, Señor, la presentamos delante de ti, porque tú, Señor, es el que nos has dado todo. Recíbelo con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Bendito sea tu nombre. Multiplica en las artesas, Señor, en cada uno y también en esta congregación. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a ofrendar con gozo, amén, con todo su corazón. Aleluya. Sí, Señor. Pronto. Vamos escalando peldaños, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Declara y dile, ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor!
me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. ¡Alábalo! Pronto vendrá, sí Señor, tú eres digno. ¡Hey, hey, hey! Da tu mejor ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amado hermano. Ahorita ya es la última prédica de este día. Les recuerdo que a las 4 de la tarde empezamos nuevamente acá en la iglesia, hacia las 6, y a las 7 de la noche iniciamos allá en Explanada 5. Amén. Esta oportunidad, nuestro apóstol Sergio, ¿qué más? Hoy hay servicio hoy en la tarde a las 4 de la tarde acá y a las 6 termina. A las 7 de la noche iniciamos en Explanada 5. Último privilegio, ¿verdad? Perdón. Ahorita va a predicar, ha invitado al apóstol Antonio Martínez, de Iglesia de Cristo Adonai de Mérida, Yucatán, que antes era de Guatemala, ¿verdad? Así era. Muchas gracias. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de alabanza. Y damos gracias al Señor por estar en este lugar. Apóstol, gracias. Madre, muchas gracias. El privilegio de estar acá y poder compartir la palabra. Quiero hacer una oración y pedirle al Señor que Él tome y ha tomado este lugar para hacer de este lugar una atmósfera de bendición y de gloria. Padre, en el nombre de Jesús venimos levantando nuestra oración, levantando nuestras manos a ti, Señor, recibiendo toda gracia, todo don perfecto que desciende del Padre de las luces. Hoy estamos declarando que está descendiendo tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu luz en medio de este lugar para seguir haciendo la obra que tú ya comenzaste en nosotros. Gracias, gracias. Toma este lugar porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gracias. Bueno, ya viene la recompensa. Yo tengo 2 nietas, bueno, tenemos 8 nietos, ¿verdad? Pero tengo 2 nietas y cuando ellas oyen este canto, yo digo, pasó lo mismo que le pasó al apóstol Sergio, ¿va? Porque le dice, mi nieta le dice a la otra, no digas ya viene, porque no ha llegado. Yo mejor canto, ya tengo la recompensa. Entonces yo creo que Dios nos ha traído para darnos recompensa. El día domingo nuestro apóstol estuvo ministrando acerca del orden y de la luz. Y empecé a pensar en esto porque el Señor me había dado un tema: en tu luz veremos la luz. La necesidad que la iglesia de este tiempo y los ministros de este tiempo tengamos la capacidad de poder ver la luz. Porque los días que estamos viviendo, dice la palabra del Señor, densa oscuridad y tinieblas cubrirá la tierra. Mas los que me aman, aleluya, mas los que me esperan, dice la Biblia que vendrá alas de salvación
y saldremos y saltaremos como becerros de la manada. Así que yo creo que la administración de la luz es importante para este tiempo. Y el Señor ha hecho de nosotros ministros de luz. Cuando vamos viendo a través de la Escritura, nosotros vemos cómo el Señor se presenta como la luz del mundo. Y Él mismo dice: el que cree en mí, el que me sigue, no andará en tinieblas. Pero empecé a pensar esta palabra: en tu luz veremos la luz. Es el Salmo 36:9, segunda parte. En tu luz veremos la luz. La necesidad que nosotros vengamos a esa luz que es Jesucristo, a esa revelación, para que podamos nosotros ser portadores de luz, pero también tener la capacidad de poder discernir. Me ha tocado este momento para cerrar estas 4 prédicas que han marcado nuestro corazón, pero yo creo la importancia de establecer el orden. En Génesis capítulo 1, nuestro apóstol estuvo remarcando esta palabra. Dice la Escritura que en el principio Dios creó, pero marca también que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían. Pero entonces el Espíritu de Dios, las tinieblas cubrían y el Espíritu de Dios se movía. Y lo primero que Dios hace es establecer una dimensión de luz. Él mismo viene y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y entonces, a partir de ese momento, empieza Él a traer un reordenamiento, un ordenamiento de todas las cosas. Y es lo mismo que nos aconteció a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estábamos viviendo una vida desordenada? Una vida vacía. Una vida de tal manera que dice la Biblia que estamos en las tinieblas. Pero el apóstol Pedro dice: ustedes ahora forman parte de un reino. Son parte de un reino, del reino de la luz. Porque Él los trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él los trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y a partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar en nuestro ser. Pero la primera vez que encontramos nosotros esa palabra discernir, me llama la atención porque una de las palabras para discernir es la palabra Raá. Y esa palabra Raá, porque dice: en tu luz veremos la luz. Tiene muchas acepciones, pero quisiera ir a esta que dice discernir. Ayer decía nuestro apóstol que había una palabra que el apóstol Ríos decía, ¿verdad?, con respecto a discernir. Y hermanos, a veces nos cuesta discernir. Yo no sé si usted alguna vez fue engañado. Ya oí que sí, ¿verdad? Híjole. ¿Alguna vez usted fue engañado? Y entonces dice uno: me faltó discernimiento. Como se pueden contar testimonios, he oído testimonios bien bonitos. Le voy a contar uno que no es muy bonito en mi vida. Estaba soltero, por supuesto, ¿verdad? No tenía quien me ayudara. Ahora tenemos 38 años de casados. Pero mire, fue lo que me pasó de soltero. Estaba yo atendiendo un negocio que era de la familia. Y me recuerdo que entró una persona así apurada y me dice: tengo una necesidad, pero quiero darle este anillo. Este anillo es de oro, me dijo, muy caro, pero se lo voy a dar a usted en 200 quetzales porque yo tengo una necesidad. Y ese es el negocio del día que usted va a hacer. Y como estaba muy ocupado, hermanos, pues le agarro el anillo por 200 quetzales. Todavía vivía yo aquí en Guatemala, ¿va? Estoy hablando hace muchos años atrás.
Pero como nos miramos jóvenes todavía, decía Marito, aleluya. Entonces pasó algo. Yo feliz con mi anillo, la compra del día. Entonces había un joyero allá a la vuelta de la casa y le llevé el anillo y le dije, fíjate que compré este anillo. Y él solamente lo vio y se empezó a reír. Yo dije, ¿qué será? Se estará riendo porque hice un buen negocio, Y agarra el anillo y lo pone en un líquido. Inmediatamente el anillo se puso color oscuro, verde. Y me dice, lo engañaron, ¿verdad? Lo engañaron. Y yo le digo, ¿cuánto puede costar? Yo le puedo sacar más de una docena por 200 quetzales, me dice. Y entonces yo dije, ¿ahora qué pasó? Se fueron mis 200 quetzales. Me dice, pero no tenga pena, ahorita se lo arreglo. Y le vuelvo a poner otro líquido y me lo entrega bien brilloso. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, estas son cosas materiales, pero ¿qué de nosotros como ministros que necesitamos discernir? Ahora en la Biblia, cuando nosotros vamos al concepto de discernir, porque hay muchas cosas, yo le quiero presentar aquí unas palabras que tienen que ver con discernimiento. Aquí encontramos 2, 4, 6, 7 palabras. Y eso a mí me da la idea como que nosotros tenemos que evolucionar, ser perfeccionados en el discernimiento, porque lo necesitamos. Es tan así que cuando vemos los dones del Espíritu Santo, la Biblia dice que Él ha repartido también el Espíritu dones. Y entre uno de ellos está el discernimiento de espíritus. A veces, hermanos, realmente como que nos cuesta discernir y necesitamos que el Espíritu de Dios nos asista. ¿Cómo poder pensar en el caso de Josué cuando llegaron los gabaonitas? Y después de unos días se dio cuenta que lo habían engañado y habían marcado un pacto. ¿Cómo poder considerar al apóstol Pablo que está en la ciudad de Filipos y una pitonisa va detrás anunciándolos como ministros de Dios? La pregunta que me hago es, ¿por qué el apóstol Pablo no inmediatamente reprendió ese espíritu? ¿Por qué? Sino que dice que después de muchos días, y muchos días son muchos días, se volteó a ver y le dice, espíritu pitónico, sal de ella. Y dice que el poder de la adivinación se fue. Entonces necesitamos nosotros crecer, evolucionar en cuanto al discernimiento. Y creo que Dios mismo nos muestra a través de esta escritura de Génesis capítulo 1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y todo ese desorden y toda esa vacíez abrió una puerta para que las tinieblas estuvieran sobre o se enseñoreasen. Pero entonces viene Dios, y qué hermoso, porque yo creo que el Espíritu de Dios, y como decía el apóstol Gerardo el día de ayer, hablaba del Espíritu Santo, va la necesidad de que seamos asistidos, y el Espíritu de Dios se movía. Y en medio de ese caos, en medio de ese desorden, en medio de esa vacíez, el Espíritu de Dios se empezó a mover. Y yo creo que Dios en este tiempo se está moviendo para traer un orden. Se está moviendo para que su nombre sea glorificado y exaltado. Creer con todo nuestro corazón que Dios, por su palabra, por su luz, por su revelación, va a traer el orden y va a llenar aquellos lugares que estaban vacíos. Y entonces dice la palabra, y dijo Dios, y démonos cuenta, y déjenme pensarlo de esta manera, para poder establecer el orden, lo primero que Dios hace es marcar luz. Y dice Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a partir de ese momento se empieza a establecer el orden. Y dice la Biblia, separó Dios la luz de las tinieblas. Usted se recuerda cuando Dios
separó en su vida la luz de las tinieblas. Ahora, lo interesante es que muchos de los que estamos acá ni siquiera sabíamos que estábamos en tinieblas. Muchos de los que estábamos acá pensábamos que teníamos una vida calidad y que la vida que llevábamos era lo mejor, hasta que esa luz iluminó y nos hizo ver en el lugar de las tinieblas donde estábamos. Pero lo interesante es que esa luz se metió dentro de ti. Esa luz se apoderó de ti. Esa luz transformó tu vida. Esa luz te sacó a la victoria. Esa luz, como dice la Biblia, la ciudad que estaba sentada en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Bendito Dios, porque hay esperanza para aquellos quienes reciben esa luz verdadera. Porque esa luz verdadera, dice el apóstol Juan, vino a este mundo. Lamentablemente amaron más las tinieblas que la luz. Pero aquí está usted, que amó más la luz que las tinieblas. Y usted lo que hizo es lo que dice Efesios: desechamos las obras infructuosas de las tinieblas, las desenmascaramos, porque ahora somos hijos de luz. Pero entonces, cuando empezamos a ver esta separación, una de las palabras que tienen que ver con discernimiento es la palabra badal. Entonces hizo Dios algo: dividió, separó, seleccionó, apartó, hizo la diferencia. Qué precioso es que tengamos la capacidad de poder hacer la diferencia en lo que es luz y en lo que es tinieblas. Que tenemos la capacidad de poder separar, porque el Espíritu de Dios nos asiste y porque ahora somos luz en el Señor. Entonces Él lo que hace es empezar a separar. Pero cuando empezamos a pensar en el discernimiento, me llamó la atención que hay 15 cosas, posiblemente más, que tienen que ser discernidas. Y entre esas cosas está discernir las tinieblas cubiertas de luz. ¿Cómo poder nosotros, hermano? Porque mire, es que el problema se hace serio. Cuando usted y yo nos encontramos con tinieblas, pero tienen apariencia de luz. Y entonces, ¿cómo hace usted? ¿Cómo hacemos para poder discernir algo que da apariencia de luz, pero son tinieblas? Por sus frutos. Pero yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted se encontró con cosas que aparentemente eran luz, pero después se dio cuenta que eran tinieblas? Ahora, cuando estamos pensando en discernir, yo digo, es una bendición tener ese don de discernimiento de espíritus y poder discernir. Pero ¿no será que a veces Dios, y no en el no será, Dios nos pide que nosotros tengamos la capacidad de discernirnos a nosotros mismos? Porque es muy fácil andar discerniendo a otros. Pero ¿por qué nosotros no le pedimos a Dios, dame la capacidad de poder discernir y poder ver? Porque acuérdense que el Señor Jesucristo, por ejemplo, le decía, porque eso que está en ustedes, le decía a los fariseos, ¿verdad? Y no estoy diciendo a nadie fariseo, pero es entendible que el Señor les hacía ver que ellos pensaban que estaban en luz. Y Él les decía, si ustedes eso que consideran luz son tinieblas, ¿cómo serán en sí las tinieblas mismas? Pero ahora, al aprender a discernir esto, lo inmundo de lo limpio, lo santo de lo profano, lo justo de lo malo, el que sirve a Dios y el que no sirve. Hace un tiempo atrás nuestro apóstol nos explicaba cómo poder discernir entre sirve y el que no sirve. Y no necesariamente porque ver a alguien que está sentado y que no está sirviendo no es el que sirve,
sino que puede haber gente que está sirviendo, pero no está sirviendo en una buena actitud. Amén. Mire qué lindo cuando el Espíritu Santo nos pone en orden. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos pone en orden. Otro testimonio más, mire, con dos, ¿verdad? Me recuerdo que estábamos en el inicio del ministerio, quizás unos 5 años teníamos o 3 años. Una hermana llegó y me dice: quedamos con las hermanas que íbamos a venir a hacer aseo. Yo le estoy escuchando nada más, ¿verdad? Pero estoy molesta porque no vinieron las hermanas a hacer aseo. ¿Y yo qué culpa tenía? Y me dice: de una vez le digo que yo no lo voy a limpiar todo, me dice. Qué ovejitas, ¿verdad? Y entonces yo la estoy escuchando como que fuera la Chilindrina y no se calla. Que lo desesperan a uno, ¿verdad? Pero yo la estoy escuchando y esperando que yo reaccionara. Y entonces vengo yo y le digo: hagamos una cosa, haga lo que el Espíritu Santo le indique. Hermana, le dije, hagamos algo, haga lo que el Espíritu Santo le indique. Amén, 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 me dijo, y se fue. ¿Y qué cree usted que pasó? Lo limpió todo. Lo limpió todo. Así que el Espíritu Santo lo que hace es ponernos en el orden y mostrarnos en aquellas cosas que no están adecuadas, pero discernir entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Y aquí le pongo las citas: discernimiento entre lo bueno y lo malo, Samuel 14:17, y las citas que están ahí. Discernir para juzgar lo bueno y lo malo, primer libro de Reyes 3:9. Discernir entre lo puro y lo impuro, Ezequiel 44:23. Discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, Jonás 4:11. Discernir las cosas inicuas, Job 6:30. Ahí van 10 cosas que hay que discernir. Discernir las señales de los tiempos, Mateo 16:3. Discernir entre el bien y el mal, Hebreos 5:14, Isaías 5:20. Discernir entre lo amargo y lo dulce, Isaías 5:20. Discernir las cosas del Espíritu, 1 Corintios 2:14. Y discernir el cuerpo de Cristo en la Santa Cena, 1 Corintios 11:29. Y ayer Julito hablaba de 15 cosas, ¿verdad? Interesante. ¿Cómo es que el Señor lo que anhela es que aprendamos a discernir? Pero fíjese, hermanos, amados ministros que están acá, yo veo a través de la Escritura que el Señor nos hace un llamado a nosotros los ministros, y es enseñarle al pueblo a discernir. Gracias a Dios que estamos en una casa en donde nos han enseñado y que aprendamos y le pidamos al Señor discernimiento. Y hermano, teniendo discernimiento, todavía hay cosas que se nos van, ¿o no? Sí, se nos van cosas todavía. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé la capacidad de discernir. Discernir nuestra casa, discernir en la familia, discernir en la iglesia, discernir en el trabajo. Este día el Espíritu de Dios nos va a ayudar a seguir creciendo en el discernimiento. Pero ese discernimiento lo alcanzamos cuando en su luz vemos la luz. ¿Usted alguna vez se ha dado cuenta que cómo es el poder de la luz? Porque uno puede entrar en una habitación oscura y solamente enciendes y aparentemente las tinieblas se van. Pero usted se ha encontrado en lugares que cuando enciende la luz, lo primero que salen corriendo son las cucarachas. ¿Sí o no? Pero ¿en qué momento se dio cuenta? Cuando vino la luz
Decía nuestro apóstol, la mujer que barrió la casa, que necesitó ordenarla y encender una luz para encontrar la moneda que se había perdido. Cuando el Señor le habla a sus sacerdotes, por ejemplo, bueno, acá en 1 Corintios 12:10, el don del discernimiento de espíritus. Y esa palabra discernimiento en el griego, diacrisis, la capacidad de discernir. Miren, hermanos, es precioso cuando el Señor pone un sentir en tu espíritu. Yo le conté esto y le conté al apóstol lo que a nosotros nos sucedió una vez allá en Yucatán. Hubo una persona que se habían congregado en la iglesia, ya tenían días de estar ausentes y los encontramos. Y entonces les saludamos y nos dijeron, pusimos una cocina económica y no sé si le gustaría comer algo este domingo. Y entonces a nosotros nos gusta el mole, va. Y le dijimos, ¿será que nos pueden hacer un molecito así bien rico? Sí. ¿Y qué piezas quiere? Pechuga, le gustan a mis hijos. Todos estaban solteros, todavía estaban pequeños aquellos. Y entonces nos llevaron la comida el día domingo. Pero la persona solamente lo llevó y se quitó. Cuando terminó el servicio, ya la gente se había ido. Y entonces mi esposa me dice algo, fíjate, que yo siento que esa comida no tenemos, valga la redundancia, que comerla, no debemos de comerla. Y yo le dije, yo siento también lo mismo, no sé por qué. Pero nosotros no pudimos discernir qué era lo que había. Sencillamente no comerlo. Ya todas las personas se habían ido. Y entonces nos despedimos del hermano que se quedaba en la iglesia cuidando. Y él tenía su perro. Y entonces nosotros no habíamos discernido, solo habíamos sentido. Y dijimos, pues el perrito tiene hambre, regalémosle las pechugas. ¿Y sabe qué sucedió? No pasaron ni 5 minutos. Y nosotros nos quitamos. Cuando en eso el hermano nos llama y dice, pastor, ¿qué tenía esa comida? El perro está muriendo, está agonizando. Y regresamos, hermano, a ver. Y pudimos entender que en esa comida había muerte para toda la familia. Ahora eso es en lo físico. Pero en cuántas iglesias se estarán matando las congregaciones porque les están dando a comer y la gente no discierne lo que está comiendo. La gente no está entendiendo este tiempo final. Y necesitamos el poder del discernimiento de parte de Dios. Que Dios levante hombres con Turín y Tumín y que nos enseñen a discernir. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Dando la capacidad de discernir. Porque tenemos que enseñarle al pueblo a discernir. Es que eso es parte de nuestro compromiso ministerial. Gracias a Dios, hermano, porque Dios nos pone padres espirituales. Mire esto, Levítico 10:10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Pero aquí hay un llamado al sacerdote, que los sacerdotes no tenían que estar embriagados, tenían que estar prácticamente sobrios. Y usted ha encontrado en la Biblia cuando habla acerca de la importancia de estar sobrio. Pero aquí hay un llamado a los ministros, a los sacerdotes, y les dice, estén sobrios para que puedan discernir entre lo que es santo y lo que es profano. ¿Y no será que hay cosas profanas que se visten como que fueran santas? Y ahí es donde nosotros necesitamos. Mire, ¿cuántos de ustedes han estado? Yo sé que quizás muchos ministros han estado en una liberación, pero qué tremendo los espíritus, cómo se esconden, ¿verdad?
O a veces te quieren intimidar y te dicen cosas. Nosotros estábamos un día ministrando a un niño como de 8 o 10 años, hermano, y 5 varones no podíamos sujetar por la fuerza que ese niño tenía. Y decíamos, pero ¿de dónde desarrolló tanta fuerza? Y ahí necesitamos el discernimiento de parte de Dios. Pero ¿qué hacer con aquellos que entran a las congregaciones? Como decían los ministros, le damos el púlpito a ministros que llegan a predicar y no tenemos el cuidado de qué alimento van a llevar. Y en una sola predicación de 50 minutos, si usted quiere, le arrancan a la iglesia o le quieren poner a la iglesia un alimento. Necesitamos profetas como Eliseo que puedan discernir qué es lo que están comiendo los profetas de este tiempo. Porque dice que uno salió a buscar alimento y puso dentro de la olla y le parecía como que era algo bueno. Porque hay gente que está mirando cosas que le parecen que son buenas, pero realmente tenemos que pedirle a Dios discernimiento para que podamos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Esta tarde que el poder del Espíritu Santo venga, hermano, y tengamos la capacidad de decir: esto no es santo. Aparentemente se ve santo, pero esto es profano. Amén. Y aquí encontramos la palabra que se usa en cuanto a este tipo de discernimiento. Solamente considérelo. Es la capacidad de poder separar entre lo santo y lo profano, poder separar entre lo limpio y lo inmundo. Mire acá, Dios ordenando al apóstol Pedro, y le dice una voz 3 veces: no declares inmundo lo que Dios limpió. Pedro necesitaba recibir de parte de Dios la revelación, porque él estaba considerando a los gentiles como inmundos. Y cuando llega a la casa de Cornelio, hermano, está caminando hacia la casa de Cornelio y todavía está considerando la visión, porque Dios nos va a dar la capacidad de poder discernir y no marcar algo inmundo que Dios ya santificó en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ese es el tiempo de la reivindicación para poder levantar a aquellos que en un momento dado se sintieron inmundos, pero que no podemos marcarlos como inmundos por siempre, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar. Si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, y la sangre de su Hijo amado Jesús nos limpia de todo pecado. Ese es el tiempo en que Dios va a levantar y nos va a dar la capacidad de discernir y decir: la sangre de Cristo lo ha limpiado, la sangre de Cristo lo ha restaurado, la sangre de Cristo lo ha reivindicado. Te declaramos limpio y declaramos que la inmundicia se ha ido de tu vida. En la casa de Cornelio pasaron cosas preciosas. Malaquías 3:18: entonces os volveréis. Y eso nos decía nuestro apóstol: si había que volver es porque se habían apartado y necesitaban regresar otra vez. Me llama la inquietud la palabra diferencia. Discernir la diferencia entre el justo y el malo. Discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y hay una vez más la palabra Raá del Hebreo 7:200, discernir o aprobar. En este pasaje encontramos a David, y que dice la palabra del Señor que a través de Joab llega una mujer. Pero mire el discernimiento de David, porque le dice a David: las palabras que tú me estás diciendo son palabras que Joab las puso en tu boca. Tremendo. ¿Cómo es que David discierne a esa mujer? Dice: tú lo que estás diciendo no viene de parte tuya. Alguien puso esas palabras en tu boca. Y yo le digo en esta hora: vamos a arrancar de la boca de aquellos
que les pusieron palabras que no provenían de parte de Dios. Vamos a discernir, porque este tiempo es un tiempo en que necesitamos discernir, hermanos. Se lo vuelvo a repetir, es un tiempo peligroso. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tienes que considerar esto, lo tienes que discernir. Los tiempos que vienen son tiempos peligrosos. Se van a vestir de piedad, pero hay impiedad en ellos. Discernir, porque el Señor le dice: has probado los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Porque la Biblia dice que se visten como misioneros o enviados o embajadores de luz, pero son tinieblas. Así que necesitamos, y le dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi Señor el Rey, pues mi Señor el Rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Que Jehová tu Dios sea contigo. Y declaramos que Jehová nuestro Dios sea con nosotros, para que tengamos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, y que tú estés con nosotros para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Yo no sé cuánto lo queremos, hermano, pero a eso hemos venido, a este retiro, para que el Espíritu de Dios venga, los ministros y la palabra vengan a nuestra vida, y al salir de este lugar vayamos con la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Jehová sea contigo. Y ese es el discernimiento, Shama. Pero dice también Isaías 5:20: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces nos encontramos que hay un ay acá. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en situaciones que has tenido que ministrar y hay personas? Asústese, hay ministros que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno le dicen malo. Primer libro de Reyes 3:9. Esta es la oración que hace Salomón, y que sea también nuestra oración. Concédele pues a tu siervo, concédele también a tu siervo también un corazón que entienda para juzgar. Usted alguna vez se encontró juzgando y dice: no hice el juicio que tenía que haber sido el correcto. Necesito, Señor. Y él le dice: Señor, dame discernimiento para que cuando yo juzgue a tu pueblo y yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Necesito discernimiento. Hermano, mire, yo me pongo a pensar y bendecimos, y no porque nuestro apóstol esté acá, pero qué responsabilidad tan grande. Pero bendito sea Dios, porque Dios, si decía uno de los ministros, pone según la capacidad. Y a veces nosotros con congregaciones quizás pequeñas, hermano, y decimos cómo poder dirigir, pero sin lugar a dudas, el Señor ha dado un espíritu de sabiduría, ha establecido un espíritu de discernimiento para poder conducir a todo este ministerio, a todo este rebaño, a los ministros que estamos acá. Aleluya. Porque él le ha pedido a Dios: dame discernimiento entre lo bueno y lo malo, que al pararme le pueda enseñar al pueblo. Porque ¿quién puede gobernar? ¿Quién puede dirigir un pueblo tan grande como tu pueblo? Que venga discernimiento, que pidamos discernimiento de parte de Dios. Y el Señor dice: y Jehová se agradó de Salomón porque le pidió esto. Esta mañana el Señor se quiere agradar porque le queremos pedir discernimiento, Señor. Que te agrades, porque hemos venido a buscar la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Esta iglesia local es muy bendecida. ¿Sí o no?
Pueblo que te congregas en esta iglesia acá local, eres un pueblo bien bendecido, donde tienes a tu Padre espiritual, Dios mío. Y cada vez que llega, hermano, pero mire como decía Julito, tenemos que ir ahí, ¿verdad? Ay, Padre Santo. Cuando uno dice, ¿y por dónde va el apóstol? No lo vi en una semana, ya va lejos. Señor bendito, Padre celestial, que nos enseñan a discernir. Ahora usted dirá, yo no soy pastor. Eres el pastor de tu casa, eres el pastor de tu familia, eres el pastor, eres el que Dios puso y que a veces tienes que juzgar entre tus hijos. Y Dios te da la capacidad en el nombre de Jesús para poder nosotros juzgar dentro de nuestra casa, y allí está la palabra bin, que tiene que ver también con discernimiento. Pero aún a esto, lo que el Señor está hablando acerca de los sacerdotes ministros: enseñarán a mi pueblo, enseñarán a mi pueblo. Ministros, sacerdotes, ministros de Dios, sacerdotes que estamos acá, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a enseñar si yo no tengo discernimiento? Usted sabe que en la palabra del Señor lo vamos a ver. Dice la palabra acerca de los pastores que no saben discernir sus propios caminos. Ahora la pregunta es, ¿cómo enseñar a discernir a un pueblo si prácticamente el ministro mismo no sabe diferenciar entre lo santo y lo profano? El ministro que está al frente, hermano amado, haciéndolo celebrar cosas. Mire, hay veces que uno ni siquiera en la mente de uno la capacidad de poder entender cosas. Otro testimonio, perdone. Llegó una persona conmigo, apenas estábamos en Mérida comenzando, quizás unos 3 o 4 años. Este año vamos a cumplir 22 años. 22 años. Dios ha estado haciendo cosas extraordinarias. Solo quiero contarle algo rápido. Aquí en esta mano tengo el anillo de bodas. Me casé en el año 1986, hace 38 años. Y aquí tengo el anillo apostólico. Y este me fue puesto en el año 2008. Y cuando yo marco acá, de acá para acá hay 22 años. 22 años. Apóstol se recuerda cuando fue y en Mérida nos ungieron. Y yo le regalé a mi esposa 22 rosas. Porque estábamos cumpliendo 22 años de casados. Y como no le había dado rosa por año, dije, a todas se las doy juntas. Híjole. Y le entregué 22 rosas. Pero ¿sabe qué me sorprendió a mí? El Señor me dijo, y eso es muy particular, pero también lo creo para usted: este es un año sello para tu vida. Y me sorprende porque la letra Tau es el número 22. Y ayer hablaba Luisito acerca de la letra Tau, ¿verdad? Número 22. Y como cosa coincidente, los tiempos de Dios son exactos. Los tiempos de Dios se marcan. Un 14 de abril del 2002 comenzó la congregación. Y este domingo, este 14 de abril, 22 años después, es también domingo. Y son 22 años exactos. Pero ¿cómo poder entender que me caso en el año 1986 y 22 años después me están reconociendo de apóstol? ¿Cómo? Dios marca. No sé si tú te recuerdas, Julito, y eso me di cuenta a partir de este mes de octubre, que pasó 6 meses. Julito Herrera estuvo con nosotros un 22 de enero del año 2017. Y si te recuerdas, Julito, tú me dijiste,
Tonito, dice el Señor que cada 22 va a estar abriendo una puerta para tu vida. Cada 22. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? A partir de ahí, y eso fue en el 2017, mi nuera estaba embarazada y le fuimos a sacar un ultrasonido para ver qué era el bebé, si era varoncito o era mujer. Y cuando nos dan los resultados y nos damos cuenta, 22 de febrero, un mes después que nos diste la profecía. Y le digo, ¿cómo se va a llamar el bebé? Mateo. Y Mateo es recompensa. ¿Y sabe cuándo nace el niño? El 22 de julio. Y entonces yo me empecé a dar cuenta el número 22 en mi vida. Cuando mi madre fallece, es el año 1980. Y cuando la iglesia Donai comienza, es el año 2002. 22 años después, yo digo, esto no puede ser. Cuando mi esposa se embaraza de Tonito, mi esposa tiene 22 años de edad. Y cuando Tonito, hermanos amados, está esperando su primer niño, él tiene 22 años de edad. Y entonces yo digo, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me estás marcando con el número 22? Y el Señor me dice, ni siquiera te has dado cuenta que desde que naciste, me dijo. O sea, vale decirle, daba ya con lo que Marito dijo, pues hay esperanza. Yo le dije a mi hermano que está a la par, miramos, esta panza tiene esperanza, le dije yo. Mire pues, 5 minutos, mire. Nazco en el año 1961. Mi madre muere en el año 80. Pero yo tengo que tomar una decisión. Y cuando tomo la decisión, prácticamente yo tengo 22 años de edad. 22 años de edad. Un día apóstoles estaba predicando allá en México. Y el apóstol dijo algo. Él lo está diciendo, pero yo estoy diciendo, él está hablando de mí, dije yo. No sé cuánto estuvimos ahí estuviste tú también, que fue el año pasado. Y él dijo las cargas. Y él dijo, hay algunos que tuvieron que ponerles cargas. Y entonces él dijo esto, posiblemente tú no terminaste la universidad, dijo. Y te pusieron la carga del cuidado de tus hermanos. ¿Y sabe a qué edad me pusieron a mí esa carga? A los 22 años de edad. Y entonces yo le iba a gritar, apóstol, ese soy yo, le iba a decir yo. Y en ese año 83, prácticamente yo tomé esa responsabilidad. Y entonces Dios me dijo 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Yo creo que este año es un año sello. Y no solamente para mi persona. Es un año sello para esta casa. Es como la letra Tau, que Dios está sellando algo. Pero Dios nos quiere sellar con la capacidad de poder discernir. Enseñarán a mi pueblo. Y quiero ir a esto último, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Yo digo, qué terrible es tener un tipo de atalayas así. Ni siquiera los pondría uno, ¿va? Atalaya, ciego. Atalaya, ignorante. Atalaya, mudo. Atalaya, dormilón. La hermana. ¿Quién pondría a alguien así de atalaya? Pero el Señor dice de los líderes de Israel, sus atalayas son ciegos. Todos ellos son ignorantes. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Pero después va y dice, esos perros son voraces, son insaciables. Y los pastores mismos no saben discernir. Ni los pastores mismos no saben discernir
En tu luz veremos la luz. Y algo que siempre nos ha apasionado es que siempre tenemos la esperanza de su venida, pero también tenemos la esperanza de saber discernir los tiempos. Y termino con este tiempo de discernimiento. Y al amanecer dicen: hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Necesitamos aprender a discernir las señales de los tiempos. Ponte de pie. Que como los hijos de Isaacar seamos entendidos. Ahí está el reloj de Dios marcándonos. Decía el apóstol y nos decía: yo no puedo ni siquiera grabar algo y tener así, porque semana tras semana, día tras día, los acontecimientos están cambiando. Usted se da cuenta que nosotros estamos en un tiempo, hermano, tan tremendo. Y como que la vida. Yo decía: ya estamos de regreso acá, dije yo. Y hace un año venimos. Y más jóvenes. Aleluya. Pero Dios nos da la capacidad. Levanta tus manos, ministros que estamos acá. Tú podrías pedirle al Señor, y pueblo le pedimos a Dios: danos discernimiento. En tu luz veremos la luz. Arrababasairo, canamairo, carabara. Vamos, levantemos un momento, oración. Y le vas a pedir a Dios y le vamos a pedir discernimiento. Ministros enseñarán a mi pueblo a discernir. Hoy la iglesia necesita aprender a discernir. En la casa necesitamos discernimiento. ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo? ¿Qué espíritus se están moviendo en los ambientes? Discernir a los que dicen ser apóstoles. Discernir la enseñanza. Discernir los tiempos y las señales. Levanta un momento clamor. Levanta clamor. Es el último momento ya. Levanta clamor. Padre de familia que estás acá. Oh, Racanamaizo Carabaira. Ministro, que seamos pastores, que seamos sacerdotes con Urín y Tumín. Danos discernimiento, por favor, Señor. En tu luz vamos a discernir la luz. Enséñanos a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo bueno y lo malo, entre lo dulce y lo amargo. Danos discernimiento para juzgar. Recibe, 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 recibe. Arramaira. Espíritu Santo, danos discernimiento. Abre tu boca. Ay, araba, braya. Necesito discernir, porque me has puesto al frente de un pueblo. Me has puesto de ministro, me has puesto como pastor. Y el pueblo tiene que aprender. Y tengo que enseñarle a discernir. Dale gracias, recibe. Recibe, 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 gracias. Lo recibimos, recibe, recibe, recibe. Hay una activación. Hay una activación de Dios. Oh, Ramamaira, habla tus lenguas. Habla tus lenguas por un momento. Habla tus lenguas. Clama al Espíritu Santo. Dame discernimiento para este tiempo. Dale gracias al Rey. Gracias. Dale gracias, dale gracias. Gracias, Señor, gracias. Dale gracias. Que Dios te bendiga y que Dios nos deje capacidad de poder discernir. Dale un fuerte aplauso, Señor.
Puedes decirle a Él: cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo a ti, Señor, adorarte. Cuando es gozo el adorarte a ti. Y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoramos, te adoro a ti. Te adoro a ti. Tú eres mi razón, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón, Señor, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Aleluya. Puedes darle gracias a Dios por este alimento que nos ha dado todo el día. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quedamos despedidos, recuerde, a las 4 de la tarde, de nuevo aquí en la iglesia, y a las 7 de la noche allá en Explanada, zona 5. Aquí 5, amén. No vaya a dejar nada, por favor. Sus cosas se las puede llevar. No vaya a dejar nada. Nada. Rema TV y Ministerios Ebenecer presentó el Retiro Internacional de Verano para Pastores 2024, Año de la Recompensa. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala. Te esperamos en un próximo enlace.